Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Tabito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones, pues, amén. Gracias al Señor por aquí nuevamente, Una semana más. Dios es bueno. todo tiempo. Hay que darle gracias a Dios por todo. Un abrazo a todos ustedes, a los que se encuentran enfermos. El Señor Jesús los bendiga. Los que están pasando por tribulaciones, como siempre, están en nuestras oraciones. Que sea el Señor Jesús fortaleciéndolos. Así sea. Y vamos a entonces ahora a entregarle al Señor para que comencemos hoy. Claro. Un fragmento de lo que tenemos que regalar. Dios eterno y soberano, creador de los cielos y de la tierra. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder, Señor, exaltar tu nombre, Dios. Unirnos, Señor, a cada persona que estará ahí atento, pendiente a tu palabra, para que seas tú glorificándote, Señor, en sus vidas, en su familia, en todos sus quehaceres, Señor. Gracias porque esa palabra cada día sigue más vigente hoy en día, Señor, para que nosotros podamos recobrar esa fuerza y esa fortaleza en la fe. Gracias porque sabemos que en tus manos estamos y en la plenitud de tu voluntad seremos bendecidos, como dice tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor Jesús los bendiga, los guarde, les prospere y que Él sea siempre guiando sus vidas y todo lo que tengan que ver. Amén. Bueno, Tabito, el tema de hoy, yo creo que la gente, inclusive nosotros en ocasiones nunca nos hemos dado cuenta de lo rico que somos, ¿sí o no? Claro. A veces nos quejamos mucho cuando nos damos cuenta que somos ricos, más que ricos. Más que no sabemos distinguir cuáles son las riquezas, las verdaderas riquezas. Creemos que las riquezas son el oro, la plata, y eso no es. Entonces el tema de hoy, somos millonarios por su gracia, Así es. por la gracia de Dios. Y la Biblia hoy nos va a enseñar en varios textos, en muchos textos que vamos a tocar hoy, de qué manera somos millonarios por medio de la gracia. Hay veces que no entendemos, vivimos nos pasamos la vida sintiéndonos pobres, menospreciados, que no tenemos, que no podemos, que no vamos a alcanzar. Claro. Porque tenemos la visión puesta en Este mundo. acá, en las cosas terrenales, en lo que el mundo nos puede ofrecer, en lo que los demás tienen, lo que uno pueda conseguir. Pero las riquezas que nos da el Señor, Él nos da desde la gracia. Y son riquezas que el Señor nos dio el día que estuvo en la cruz, padeció por nosotros, murió por nosotros, para que nosotros alcanzáramos vida eterna. Y eso acarrea una cantidad de riquezas que las vamos a ver ahorita. Entonces vamos a leer Tabo ahí en Efesios. Vamos a arrancar con Efesios en el capítulo 1, versículo del 3 al 8, y ahí nos vamos a dar cuenta. Con este vamos a arrancar varios versículos y varios pasajes de la Biblia que nos van a ir enseñando eso. Entonces, Efesios 1, versículos del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces acá vemos lo que es la gracia de Dios. Eso nos muestra este pasaje. Entonces el apóstol, cuando empieza escribiendo esta parte, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió desde la fundación del mundo. O sea, nosotros somos ricos y millonarios desde que nacimos, pero en gracia, Sí. en misericordia. Uno, ¿por qué puede sentirse pobre, Tao?
¿Por qué la gente se siente pobre? Sí, porque normalmente se viene un pensamiento de que por lo que posee, piensa que la persona tiene el valor por lo que tiene, por los bienes materiales que posee. Por eso se siente pobre. Y cuando uno recibe la gracia, ¿qué es la gracia? Que ya lo hemos hablado Es muchas un veces. regalo inmerecido que Dios nos regala. ¿Y por qué no lo recibimos? Por eso mismo, porque realmente estamos más enfrascados en vivir complaciendo de acuerdo a los deleites de este mundo y no conforme a la voluntad de Dios. La gente tiene una idea errónea, muchas veces la hemos tenido porque en algún momento la tuvimos, de no recibir la gracia porque decimos que no la merecemos. Y es verdad, no la merecemos, Claro. pero el Señor nos la quiere dar. Cuando usted recibe o cuando nosotros recibimos esa gracia inmerecida, el Señor hace que por medio de esa gracia, Él nos haga partícipes Claro. de todo lo que Él tiene De para todos nosotros. esos beneficios. Pero hay que recibir la Claro. gracia. Ese es el detalle. Si no, no. Paso número 1. O sea, la gracia es gratis. Es gratis. ¿Qué pide el Señor para recibir de la gracia de Él? Obediencia. Claro. No más. Pero el resto, Él nos entregó un montón de cosas. En el versículo 7 dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. O sea, la gracia trae riqueza. La gracia siempre trae riqueza. Sí. Pero la gente ve la gracia como ese regalado. No, la gente piensa un dicho muy de nuestros países. No, eso es regalado. No, regalado no. Regalado no es nada, No. dice la gente. Sí. Eso es un dicho que es. No, eso es regalado. Eso quién sabe qué chanchullo hay por ahí. No, en la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios es gratis, es gratuita, pero es gratuita para nuestra salvación. Sí. No es gratuita para ir a despilfarrarla Claro. y hacer lo que nos venga en gana, perdón la expresión, como mucha gente lo hace. Que hay gente que recibe la gracia de Dios, entonces creen que ya tienen licencia para pecar, porque como la gracia es gratis, entonces yo hoy peco, hoy me arrepiento en el Señor y ya. No, Nada tuve que hacer. como nada me valió, yo hoy me arrodillo y entonces ya cojo todo esto como deporte. Entonces la gracia es la bondad que Dios tiene hacia la humanidad. Tuvo tanta bondad que mandó a su hijo, muere a la cruz, culmina todo lo que era la ley, porque la ley no estábamos ninguno aquí, Claro. ninguno lo hubiéramos soportado, menos en este tiempo. Y entonces, por la redención de su hijo, venimos nosotros, redimos nuestros pecados y empezamos a vivir la gracia, aceptándolo ahí. Amén. Pero no queremos ser millonarios, queremos seguir siendo pobres. ¿Cómo quiere la gente seguir siendo pobre? Porque no acepta a Jesús. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón y lo hace parte de su Dios, empieza a ser millonario en la gracia. Claro. En la gracia. Es millonario en la gracia. Entonces hay varias características de la gracia. La gracia tiene varias características que la vamos a ver. Por ejemplo, la gracia es concedida por Dios. Aquí en el versículo 3, en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. ¿Quién nos la dio? Él. Ya nos la dio. Condición número 1. Es como el papá le dice, Recibir. el papá le dice a usted, don Igor le dice a Gustavo, Gustavo, yo le voy a dar todo lo que tengo en esta casa, porque es suyo. Ah, bueno, ¿qué hay que hacer? Nada, lo tenga aquí conmigo, siempre, a mi lado. Ah, no. No, yo no. Pues no puedo. ¿Pero por qué? Es que puedes seguir a hacer tu vida y todo, pero está acá. Obedece lo que yo te digo, anda por el... No. Ah, bueno. De esta parte no es tuya. Claro. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor dice, todo esto es tuyo, pero hay que caminar con Él. En obediencia. En todo. En todo tenemos que caminar con el Señor. Entonces se nos dificulta hacer eso. Pero la gracia es eso. La gracia
es concedida por Dios. La gracia usted no la va a conceder el mundo. Sí. El mundo le va a dar libertad o libertinaje, Ujú. porque la libertad es en Cristo. El mundo le va a dar libertinaje, Sí, sí. que es una libertad de mentiras. Camuflajeada Es de y- mentiras. La libertad del mundo es una libertad de mentiras. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Así. Es que la Biblia dice que yo tengo libre albedrío. Pero la Biblia dice también que todo me es lícito, pero no todo me No conviene. se conviene, permitido. O sea, todo, uno puede hacer lo que quiera. Convengamos en eso, usted puede hacer lo que quiera. Ujú. Esto no es una apología que usted ya no puede hacer esto, no. Nada. Usted aquí no va a escuchar que no haga, que no. Usted puede hacer lo que usted quiera. Simplemente sopese. Claro. ¿Le conviene? El que toma, Ujú. puede tomar. Van y le venden el licor. Totalmente ahí. Aun Toma. cuando se lo dicen en Le conviene. advertencia. Compre la botella y le dice Ujú. ahí, ¿qué le dice? Advertencia. El Es alcohol nocivo es para nocivo la para la salud. salud. Va y compra cigarrillo y le muestran Ujú. fotos cómo le va a quedar todo. Usted lo puede consumir, Sí. le conviene. Es lo mismo. O sea, el mundo muestra una libertad que es camuflajeada, un libertinaje, Ujú. pero la verdadera libertad está en Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo adquirimos esa riqueza que se llama libertad. Sí. Entonces, no, muchos dicen, no, qué libertad, si es que ahí van desfilando para allá donde el pastor, eso cree el mundo. Sí. Es que uno no desfila para donde nadie, uno va a honrar y a adorar al Señor. Claro. Uno va a adorar al que me dio lo que yo soy ahora. Entonces, Perdón y salvación. es dada, la gracia es dada gratuitamente. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, es gratuitamente y no es por nuestro mérito. Nada alcanzamos por nuestro mérito. Todo es por mérito de Dios. Todo es por el mérito de Él que tenemos la gracia de Dios. O sea, por mérito en otros, ¿quién por méritos alcanzaría la gracia? Por mérito. Nadie. Y que no es por obra, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Ninguno. El que se crea bueno, Mm. ya ahí está pecando, Sí. porque no hay ni uno bueno, dice la Escritura. Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, todas las riquezas nos fueron dadas en el instante. Todas las riquezas que tenemos que no vemos, por las que somos millonarios, nos fueron dadas en el instante en el que Cristo subió a ese monte Ujú. y murió en esa cruz. Ahí nos fueron dadas todas Desde las ahí riquezas. comienza. Desde ahí nos fueron dadas todas las riquezas. Claro. Hace 2025 años. Ujú. Fue tanto ese evento que la humanidad se dividió Sí. antes de Cristo Y un después. y un después de Cristo. El calendario empieza después de Cristo. Puede ser musulmán, ateo, lo que sea. Usted puede no creer en Dios, según uno, Ujú. pero usted le pregunta la fecha. Y ahí, desde ahí, tiene que darle una importancia, porque es... ¿En qué año estamos? Sí. Año 2025. ¿Después de qué? Después de Cristo. Así les cuesta decirle, pero lo tienen que decir. Porque si es antes, mucho más todavía. Por eso. Ajá. Entonces, ese evento partió hasta la humanidad. Pero esa subida del Señor a la cruz, morir ahí, empezó a darnos una cantidad de riquezas que nosotros no hemos creído. Ujú. Es una cantidad de riquezas que nos ha vuelto o nos hace millonarios. Pero nosotros queremos seguir siendo mendigos de este mundo. Sí. Y no millonarios en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que Pablo siempre dice en Cristo. ¿No has visto, Tavo, que Pablo en sus cartas y en todo, en Cristo? Todo, él siempre nombra en Cristo. Ujú. Para Pablo todo es en Cristo, en él, Cristo. no en Pablo, No en otro. no en otro. No, No en en- él, es en exclusivamente Cristo. en él. Pablo siempre dice en Cristo. Pablo siempre va a decir esa frase, en Cristo. Ujú. Todo lo puedo en Cristo. Ujú. Siempre Pablo utiliza esa palabra y esa frase en Cristo. ¿Por qué? Porque es que él sabía quién lo había llamado. Ujú. Él sabía quién había cambiado su vida y él empezó a mirar las riquezas que tenía vivir en Cristo. Por eso él decía, para mí El vivir es Cristo. es que Cristo, Ujú. el morir es Y es ganancia. ganancia. Para él era lo más importante, era eso. Claro, La muerte era porque era importante, porque él decía que era ganancia, porque él ya sabía para dónde ir. claro. Cuando uno aprende a entender
que la ganancia al morir es más grande que la que hay acá, usted empieza a desligarse de lo que este mundo le ofrece. Claro. Porque cuando usted no lo ve así, entonces usted empieza a acumular tesoros aquí, que nada tienen que ver, y enseguida los vamos a ver en varias partes de lo que es la riqueza. Entonces estas riquezas eternas, Tao, estas riquezas son eternas porque el dinero no las puede comprar. ¿Qué no puede comprar el dinero? La gente dice, no, es que con el dinero te lo puede comprar. Compre amor, pues. Oxígeno tampoco. Compre aire. Compre salud. Compre una familia. Que se dice que se puede comprar. Compre una familia. No, para nada. Compre un hijo como usted lo quiera. Las riquezas de Dios no se compran con dinero. No se compran con dinero. Las riquezas que el Señor nos dio a nosotros por ser sus hijos, nunca jamás las vamos a comprar con dinero. Entonces, vamos a mirar, Tao, acá, que nosotros en todo lo que llevamos de la vida estamos en el plan de Dios. Vamos a ir a Romanos, Tao, capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque para que nos demos cuenta que dice el apóstol acá en Romanos, de que nosotros estamos en ese plan de Dios, y que si usted no ha caído en cuenta, hoy se va a dar cuenta de eso. Romanos 8, 29 y 30. Tao. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esta es la primera de las riquezas de la gracia, que estamos en el plan de Dios. Si yo estoy en el plan de Dios, soy rico. Claro. ¿Y qué dice? A los que antes conoció, los predestinó. ¿Qué es un predestino, Tao? Que ya yo sé para dónde voy. Tao a los 16 años, 15 años no sabía para dónde iba, pero Dios sí. Claro. Freddy no sabía cuando tenía 9 años que empezó a consumir sus porquerías para dónde era que lo llevaba el Señor, pero Él sí, porque Él los predestinó. O sea que ya estábamos en el plan de Él. Ya nosotros estamos en el plan de Él. Claro. Y aún el que no conoce a Cristo ahora y no lo quiere aceptar, está en el plan de Dios. Por eso mucha gente dice, no le hiciste más con el Evangelio. No, es que el Señor no dijo que enseñáramos más el Evangelio. Predicar siempre el Claro. Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Porque uno no sabe cuándo van a recibir Claro. la palabra. Tal. Entonces, para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Esto ya lo habíamos explicado una vez. Sí. ¿Cuándo nos llama el Señor? Cuando nosotros, Él siempre está. Tocando a la puerta. Deje eso ahí, Sí. deje esas cartas, venga a estarse conmigo. Entonces lo llama, Él lo llamó. Y después de que lo llama, y Tavo viene, lo justifica. Y después de justificarlo, los Lo glorifica. glorifica. O sea, lo levanta a un lugar de privilegio. Es una riqueza. Sí. Lo que pasa es que queremos que la riqueza solo Monetario. billete. Todos los materiales de este mundo. Primera riqueza de la gracia, que estamos en el plan de Dios. Cuando usted acepta la gracia de Dios, usted está en los planes de Dios. Y si usted está en los planes de Dios, está en los mejores planes de Dios. Porque qué mejor plan hay que el de Dios. Si es perfecto. Claro. Así el mundo no quiere aceptarlo y el mundo se quiere destruir. Y Dios de es hecho lo van a hacer. perfecto. O sea, acaba. Dios es perfecto. Él es perfecto. Claro. Otra de las riquezas de la gracia, que somos redimidos. Vamos a Efesios, yo lo leo acá, al que estamos leyendo ahora. Efesios 7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, segunda de las riquezas de la gracia, segunda es, la primera era que estábamos en el plan de Dios y la segunda es que somos redimidos. ¿Por qué somos redimidos? Por la sangre. Por la sangre. Una redención que verdaderamente tuvo un precio bastante.
Es un precio que no vamos a poder pagar. No va a nunca. pagar nunca. Jamás vamos a poder pagar el precio. Redimidos por la sangre de Jesús. Esa frase la escuchamos mucho. Sí. La ponemos en práctica. ¿Usted la cree? Ahí comienza el... Es increíble. Ujú. Yo soy redimido por la sangre de Cristo. Amén. Claro. Pase lo que pase. Sucédale lo que le suceda. Ujú. Acontezca lo que acontezca. Esté viviendo como esté viviendo. Si usted cree que ha sido salvado por la gracia de Dios, es rico y millonario, entonces sí, usted ha sido redimido. Claro. Usted ha sido redimido. Y eso de hecho, la palabra dice que lo que Dios hizo, lo hizo una sola vez y para siempre. O sea, que esa redención no es que va a venir nuevamente porque el pecado que estamos cometiendo, bueno, otra vez Dios tiene que venir, bajar nuevamente a través de Jesucristo. No. Que es ahí donde nosotros entonces tenemos que vivir la manera, que eso es lo que vamos a tocar más adelante, el proceso de la santificación. ¿Por qué? Porque si fuimos apartados, fue que fuimos llamados para ser santos, como decías al principio. O sea, Dios de antemano, ante la creación del mundo, ya yo no había escogido, que había pasado por un proceso, que tuvimos que pasar un proceso verdaderamente, bueno, doloroso, triste, para reconocer y valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando no conocíamos a Cristo, no lo habíamos aceptado, nosotros veíamos como lo de la cruz, lo veíamos como un evento. Exacto, una historia más que nos las cuentan y sí, Esto pasó. es un cuento, Ajá, como un cuento lo veíamos. que alguien vino y... Que murió Sí. y que supuestamente resucitó. Y eso era lo que nos decían. Exacto. Pero no asimilábamos Mm. por qué resucitó. Hasta el momento que tuvimos que decirle, ven, reconocerlo. Y ahí empezamos nosotros a entender que no era un cuento, que era una realidad. Claro. Y que esa realidad nos cobijaba a nosotros cuando nosotros lo aceptamos a Él. Ujú. Entonces lo que nosotros vimos que Él resucitó, al aceptarlo a Él y seguir viviendo para Él, nosotros vamos a tener lo mismo, vamos a resucitar. Claro. Entonces, cuando uno no entiende esta palabra de ser redimido por Dios, una de las tantas riquezas de la gracia, usted no asimila esto que le estamos diciendo. Usted le sigue pareciendo que eso es un cuento y cada año va a celebrar la muerte y la resurrección y es una Semana Santa y se Sí, acabó. ya. Un Sí. proceso religioso nada Sí. más, un cumplimiento, algo que tuvo que suceder y bueno, ya. Y eso es todo. Porque usted no ha entendido que eso es para usted, Sí, que eso es algo que el Señor le está dando a usted. Entonces, ser redimidos, esa es la otra parte. O sea, si somos redimidos por alguien, ¿por quién nos redimimos? Por alguien que no tuvo pecado. sí. O sea, nosotros merecíamos morir porque éramos pecadores. Total. Pero, Estábamos sentenciados pero totalmente. él no tuvo pecado. Ujú. Y por medio de Él fue que alcanzamos nosotros la La salvación. salvación. Fue por eso. Bueno, entonces, otra de las riquezas de la gracia, y es que somos perdonados. Entonces dice, vamos buscando ahí Tao, en Primera de Juan, capítulo 1. La sangre de Cristo es la que nos perdona nuestros Sí. pecados. Amén. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de los pecados? La sangre de su Hijo. Somos perdonados. Sí. Otra de las riquezas, alcanzamos perdón. Cuando usted llega por la gracia, cuando usted llega a la gracia de Cristo, recibe la gracia del Señor Jesús, usted recibe perdón de los pecados por su sangre, Ujú. porque usted lo aceptó. O sea, la sangre en vez de manchar, limpia. Esa sangre tipifica lo que en la ley se hacía del sacrificio de los corderos. El que pecaba en el tiempo de la ley, para los que no saben, entonces para poder que se le perdonaran sus pecados, usted tenía que llevar un cordero, Ujú. ir, sacrificarlo, y el derramamiento de la sangre de ese cordero hacía que sus pecados fueran perdonados. Eso era lo que tipificaba eso. Por eso se dice ese cordero inmolado en la cruz, Ujú. que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados.
Por eso, pero como decía vos ahorita, fue una sola vez y para siempre. Porque antes en la ley Era repetitivo. era constante, y era ese sacrificio, era expiatorio y hacer el sacrificio y toda esa parte. Pero cuando Cristo viene, Él dice, ya no van a hacer más eso. Gustavo, Freddy, María, Andrea, todos, yo voy a derramar mi sangre por ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer para recibir la gracia y que mi sangre los limpie es aceptarme. No más. Única condición. Ya ustedes no tienen que traer ni siquiera ese cordero, ni venir a sacrificar, ni venir a hacer esto, ni a eso. No. Simple y llanamente me aceptan. Cuando uno acepta a Cristo, empieza a recibir todo esto, perdonando los pecados. ¿Cuánta gente dice, Señor, perdóname, pero no está en lo que están diciendo? No saben lo que están diciendo, porque siguen en lo mismo. Bueno, otra de las cosas que nos trae, las riquezas que nos trae la gracia, está en que somos justificados. Y vamos a ver qué es una justificación, Tao. Si es alguien que realmente ya ha sido absuelto de su condena, de su sentencia. Le hemos dicho, hemos colocado muchas veces el ejemplo. Gustavo está en la cárcel y llega un momento que el juez, Gustavo está condenado a 100 años, cadena perpetua, y el juez le dice, váyase, pues está con él. Está justificado por X o Y motivo. El Señor Jesús, cuando murió, nos justificó. Entonces Romanos 3:24 nos dice, yo lo leo todo si querés, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Usted no tuvo que pagar para que fuera justificado. Fue gratis. Otro de los beneficios que verdaderamente. Free. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra de las riquezas de la gracia, ser justificados. Usted se imagina usted después de, bueno, yo lo digo yo, es que yo no tenía, para mí yo no tenía perdón. Con todo lo que yo hice, yo qué perdón iba a tener. Para llegar a este punto de venir a decir esto y de poder estar en donde estoy en este momento, y que todavía falta mucho, es porque el Señor justificó. Y venga Freddy, hermano, que es que usted está más sucio que gamín. Venga a ver, yo lo limpio. Y hágale para adelante. Y aquí no ha pasado nada. Y el Señor se encarga de limpiar eso. Y se encarga de limpiarlo desde adentro. Claro, desde ahí comienza. Porque usted ya no se va a sentir sucio. A pesar de todo lo que hizo. No lo puedo borrar. ¿Quién va a poder borrar lo que hizo? Hay gente que ha asesinado, pero se encuentran con el Señor Jesús y pasan a ser parte de la familia de Cristo. Y ahora el mundo que ya pues fue un asesino, pero él dentro de él ya sabe que el ya Señor no te condena. Entonces la autocondenación ya no llega, porque él ya sabe que el Señor lo justifica. Claro. Y ese procedimiento, como tú decías, va a cobrar libertad. No hay otra libertad, No. es el amor libertad. Entonces, riqueza de la gracia, ser justificados gratuitamente, o sea, eso no vale nada. Simple y llanamente lo que dice ahí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ríndase a Él, ríndase a Jesús, ríndale su vida a Él. Deje de luchar con lo que usted está haciendo, deje de luchar con lo que usted cree que puede hacer, deje de luchar con lo que usted piensa, deje de luchar con sus planes, deje de luchar con sus ideas, deje de luchar con todo eso. Ríndale todo a Dios, a Cristo, y Él se va a encargar de colocar las ovejas en filita. En el lugar. En filita las coloca. Correcto. Le coloca lo que necesita cuando lo necesita, cuando Él sabe que es el momento adecuado. Ni antes ni después, sino cuando Él sabe. Entonces, esa es la otra de las riquezas. ¿Qué otra riqueza nos encontramos con la gracia? Todas las que hemos hablado y las que nos faltan. Somos librados de la ley. Vamos a Gálatas 2, del 16 al 21. Somos librados de la ley. ¿Qué era la ley? La ley era lo que se vivía aún en la época de Cristo. Porque cuando Cristo caminó en la tierra, se vivía la ley. ¿Cuándo empieza la dispensación de la gracia? Cuando Cristo muere. Pero antes estaba la dispensación de la ley. ¿Y la ley qué era?
La ley era un cúmulo de leyes, 613 leyes que tenían los judíos, por las cuales se regían y había que cumplirlas, leyes totalmente que no la hubiéramos aguantado en este momento, en esta época no la aguantábamos. Entonces, nosotros, si Cristo no viene y abole esa ley, nosotros estuviéramos ahí, pero como Cristo viene, muere, la ley muere, caduca y empieza la gracia. Entonces, una de las riquezas es que nos libró de la ley. Y Gálatas 2, del 16 al 21, ¿qué dice Pablo? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Ese hasta el 17. Ahí. En ninguna manera. Y de ahí el 21, Pablo. Dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces empieza diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y hay mucha gente que le quiere cargar a uno eso. Por eso, usted encuentra en los países de nosotros, en este país no se ve tanto, pero en los países de nosotros usted encuentra gente que paga promesas, que pegan unas caminadas de kilómetros, que se azotan, que entran de rodillas a un altar, botando sangre y todo. Esas son obras de la ley, que la gente cree que por eso van a alcanzar. No alcanzan nada, alcanzan un dolor. Promesa, exactamente. Alcanzan un dolor. Está diciendo Pablo acá, sabiendo que el hombre por eso no es justificado. No va a ser justificación. O sea, usted puede caminar, pelarse los pies si quiere, caminar descalzo bajo el sol. Eso no le va a decir, el Señor no va a tener misericordia de eso. No le vamos a torcer No, el brazo. El Señor antes dice, este pobre hombre, Para decir, van a ponerte los zapatos, son más bien, hombre, que yo, Sí. eso no vale eso ya es gratis. Claro. O sea, la ley, lo que era la ley, que muchos todavía la aplican. En Colombia, Colombia es un país rezandero, ¿tá? Igual que en Venezuela, son países que son mucha idolatría todavía. Entonces, eso hay una época por allá, no sé si es en mayo, en que hay que rezar, es que los 1000 Jesuses y eso es Jesús, 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 Jesús. Y eso es que para moverle la mano a Cristo. Y está diciendo Pablo acá en Gálatas, que sabiendo que nadie va a ser justificado. nadie es justificado por eso. Por eso no lo va a justificar. Usted puede rezar 1.000.000 de Jesuses si quiere, pero eso no lo va a justificar delante de Dios. No. Gente que vaya a hacer novenas a San Judas, a San Pedro, a San Pablo, a San no sé quién, No lo va a justificar. eso no lo va a justificar. Claro. Lo dice la Escritura, no lo estamos diciendo nosotros. Exacto. Entonces la riqueza que nos da el Señor es que somos librados de la ley. ¿Qué es librados de la ley? Librados de tener que cargar con eso. Porque muchas veces, y lo digo yo que fui hasta acólito de la iglesia, fui yo. ¿Qué se siente cuando está ahí? La presión que ejercen los demás en que si usted no lo hace se va a condenar. Claro. Eso es la ley. Sí. Eso es la ley. Y se vive hoy en día Claro. en muchas partes. No, vaya a eso. Sí. Y es por eso mismo la palabra de Dios dice que por la ignorancia mi pueblo perece por falta del conocimiento. Entonces nos dejamos llevar por el pensamiento, por el criterio, por el decir de otro y no por lo que realmente nos dice las Escrituras, en el cual por eso cuando nosotros leemos las Escrituras es allí donde nos damos cuenta cuáles son los beneficios que obtenemos aún sin merecerlo. Y ese inmerecimiento, esa gracia divina, eso es lo que es ese inmerecimiento, ese sin merecerlo, pero lo recibimos, es esa gracia divina, es la que nos hace sentir que ya la ley, todas esas cosas que nos decían, que si usted no, que si no reza, que si, que es que a mí me tocó, es que pues le digo, la libertad, conocer al Señor, Pues, conocer al Señor nos hará libres. Ajá. Cuando era Semana Santa, que decían que el Viernes Santo no podía comer carne. Sí, nada de... Yo me acuerdo que mi mamá tenía un pedazo de salchichón un Viernes Santo.
Un viernes Santo tenía un pedazo de salchichón allá en la casa, Tavo, yo tenía mucha hambre, yo Y me si lo era comí. bonito, imagínate. Yo me lo comí al No. escondido un pedacito así, Tavo. Y era tanta la psicología que yo me Eso comí el pedacito y empezó. yo empecé a ahogarme. No me voy a morir. Ay, Dios. Tavo, le generan Sí. a uno tantas Claro, cosas. claro. Tantas cosas que esa ley, porque eso hace Ujú. parte de esa ley, Ujú. se le mete a uno y uno cree que sí se va a morir. Es así. Cuando no es así, no es así. Qué cumplimiento tan absurdo que verdaderamente nos va a llevar a nada. A nada, no. Ujú. Nada nos lleva. Pablo está diciendo acá, no somos Total, justificados por las obras de la claro. ley. Somos justificados por la gracia de Cristo. Gratuita, como decía Moritica, somos por ella justificados, no por la ley. Entonces, una de las riquezas que nos da la gracia es que ya la ley, somos librados de ella. La ley no tiene poder sobre nosotros. Por eso el que venga aquí a decirle, es que si usted no hace eso es de la ley, no crea, porque la gracia es gratis y es dada en Cristo. Usted cree en Cristo Jesús, camina con Él. Nada de lo que le pongan a cargar, a llevar, que esto, que lo otro. Usted ve desfiles de gente haciendo miles de cosas, poniéndose una cosita acá, cargando esto, rezando no sé qué y esto y lo de qué. No. Eso es ley. Eso es ley. No han podido entender qué es la gracia. No han podido entender qué es la gracia. La gracia es eso que decía vos, ese regalo fortuito. Cuando llega alguien y te dice, mira esto, tal, Esto es perecedor. ¿y qué te debo? Sí. Ah, es tuyo, mío. ¿Y por qué? Porque yo quise dártelo. Sí. Y uno quizás para congraciarse con esa persona por eso que ha hecho, no, pues yo tengo que hacer algo, llévate algo, que tengo que pagarte, no, nada. Tranquilo, es suyo, Nada. hágale, Claro. gratis. Sí. Eso dice el Señor. Vea, una vida libre de Ujú. todo. No haga todo eso, simplemente crea en mí, confía en mí, Claro. ore conmigo, Claro. va a mi presencia. Y ya, y todo eso otro se va a abolir. Pero la gente no quiere saber de eso. Entonces, otra de las cosas de las riquezas de la gracia es que nos libró de la ley. Podemos vivir una de las riquezas, otra más de las riquezas de la gracia, es que podemos vivir en unión con Cristo. Vivir en unión con Jesús. Vivir en unión, no separados. No, Porque antes eso era lo que estaba. claro. La gracia viene y nos dice que usted ya puede vivir en unión con Jesús. Oh, Freddy, ¿cómo? Hombre, Solo que tenga la reconciliación, que nuevamente estamos separados, no había un divorcio, pero ahora Exacto. por medio del sacrificio ese es buenamente, el mejor ejemplo. hay un nuevo pacto. Ese es el mejor ejemplo. Estábamos divorciados Sí. y ahora ya no. Entonces dice Juan Tao, capítulo 15, versículos 4 y 5, para que veamos por qué nosotros ahora vivimos en unión con Cristo. Juan 15, capítulo Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice el último pedacito? Porque separado de mí, Nada podemos hacer. nada podemos hacer. La gracia nos regala eso, Sí. esta riqueza de estar con Él. La gracia nos permite vivir unidos a Cristo. La gracia nos da esa riqueza. Y a nosotros pensando que necesitamos y que esto y que el favor de no sé quién y de no sé... No. El aceptar a Cristo, el aceptar esa gracia nos permite vivir a Él. Y Él dice, somos como los pámpanos. Ujú. Tenemos que estar Unido. ahí pegaditos Ujú. para llevarlo. Y al último dice, porque separados de mí, ¿de quién? De Cristo. Ujú. Separados de Cristo, nada somos. Nada somos. Separados de Él, nada somos. Pero cuando lo recibimos a Él, por su gracia vivimos con Él. Entonces cuando usted vive con Cristo, usted sabe que cada paso que usted dé, todo lo que usted haga, Ujú. Él está ahí. Así usted no vea la salida, Él está ahí. Claro. Eso es una de las riquezas de la gracia. Poder decir, yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. No todos podemos decir eso. No, para nada. Uno que esté haciendo lo que el mundo quiera y resolviendo la vida a su manera, diciendo mentiras, engañando a la gente, robándole a otro, esto, no puede decir que Cristo vive en él. No, porque Cristo no miente ni daña a nadie. Por su fruto, por eso dijo Jesús. Por los Hay una frutos los distinción conocerás. totalmente diferente.
somos como esos pámpanos. ¿Qué nos regala? ¿Qué es una de las riquezas de la gracia? Poder vivir con Él. Usted se imagina, uno poder decir que Cristo vive en mí y yo en Él. O sea, que somos esto, uno y otro así juntos. Una riqueza. O no la vemos. O le digo, estas son las riquezas que nos da la gracia, las riquezas espirituales que tenemos, las riquezas que verdaderamente valen. Sí. Porque las otras riquezas cuestan. Estas no, estas son gratis. ¿Vale la diferencia? Esta riqueza es gratis, las otras cuestan. Sí. ¿Qué cuestan? Cuestan hasta su vida. Porque usted pierde hasta su vida. El único que le puede dar vida eterna es Cristo. El mundo no. El mundo le da la muerte. Sí. Ya le cantan nadie eterno en el mundo cuando muere y se acabó. Pero Cristo lo recibe cuando usted muere. Va con Él. Si usted anduvo, pues obviamente con Él en este mundo. Entonces podemos vivir en unión con Él. Otra de las cosas que nos trae, somos hijos y herederos de Dios. O sea, herederos, hijos. La gracia nos da la riqueza de ser hijos, llamados a ser hijos de Dios. Usted ve a Dios como el Todopoderoso y la gracia nos llama a ser, nos lleva a ser hijos. Vamos a ver si no. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Pasamos a ser hijos después de ser, perdón la expresión, bastardos, porque eso era lo que éramos nosotros cuando estábamos en el pecado, que estábamos hijos del príncipe de este mundo. El Señor viene, muere y se lo arrebata. Es que son míos y vienen a mí, y pasamos a ser hijos de Dios por medio de la gracia, riqueza de la gracia. Pasamos a ser hijos y herederos. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Está diciendo ahí Pablo, en el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, yo ya no me llamo, ya no es él gusta, no, es hijo de Dios. Sí. Sigue teniendo el mismo nombre, claro, porque ese fue el nombre que lo registraron aquí. Claro. Ese fue el nombre que le dieron y que había que cumplirlo, porque como dijo el Señor, hay que las reglas de este mundo hay que cumplirlas. Para hacer como una diferencia. Sí, pero que ya después de que nosotros aceptamos a Cristo. Ya hay un nuevo nombre. Sí, no. Ya hay un nuevo nombre. Ahí es donde a mí ya no me preocupa la ciudadanía. No. A mí no me preocupa la ciudadanía, hacerme gringo. De este mundo no. ¿Para qué? Es que ya donde Cristo quiso que yo naciera, ya nací. Donde Dios quiso que yo naciera, ya nací. En Colombia. Y la otra ciudadanía ya la tengo en el reino, garantizada, que es en el reino. Claro. ¿Para qué necesito otra ciudadanía? Sí. ¿Para qué me tengo que llenar yo con un montón de etiquetas aquí que nada van a servir? Cuando usted se muera, ¿qué le decía el Señor? Venga, muéstreme entonces. ¿En Gustavo, qué ciudad estuvo? Gustavo, no, y usted era ciudadano americano, sí, usted es americano. No, haga aquí que entra, oiga, hombre, no vale nada, eso no vale nada, y el mundo se desespera por conseguir cosas que no valen nada. Perdón pues para los que después que yo no es por lo que nosotros intentamos, es por lo que la palabra espiritual, exactamente. Por lo que la palabra está diciendo. Dice que nosotros ya somos llamados a ser hijos, pasamos a ser hijos. Y si hijos, también herederos. Imagínense, un heredero de Dios, el creador de todo, y nosotros pasamos a ser herederos de Él, del que es dueño de todo, y nosotros herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, hay una condición. Claro. Hay una condición. ¿Cómo decir Freddy? No, ese padecer no, hermano. Hasta ahí. Todo venía muy bien, hermano. Sí. Hijo de Dios, yo muy bueno, coheredero, pues es lo mejorcito. ¿Cómo hay que padecer justamente, hermano? No, es que sí, ahí está la trampa. Eso es lo primero que pienso. Entonces, ¿qué quieres, pues? O sea, padecer justamente es hacer el sacrificio de no seguir pecando. Hacer el sacrificio de estar con el Señor Jesús, de que la muerte en la cruz haya valido la pena. Ese es padecer con Él. O sea, darle el valor a lo que el Señor, no es que te van a crucificar a vos. No, para nada. Al Señor ya lo crucificaron, lo que usted tiene que darle es valía a lo que Él hizo. Eso es lo que significa padecer con Él, darle valía a lo que el Señor hizo. No es que lo vayan a coger a usted y lo van a coger también a y lo van a crucificar allá. No, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, padecer justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados.
Si usted le da la valía, ¿cómo le da uno la valía, Tavo, a lo que el Señor hizo? Al sacrificio del Señor. ¿Cómo le da uno validez a eso? Nosotros, ¿cómo le damos validez a eso? Claro, porque Él viene, el mismo Espíritu, como decías al principio, o sea, el mismo Espíritu viene a darnos la garantía a nosotros, ¿verdad? Y ese momento en que nosotros comenzamos a caminar bajo esa directriz que Dios nos instruye, nos da aquí, entonces ya nosotros comenzamos a que ya no andar en las tinieblas bajo la ignorancia, sino bajo la luz. Y cuando comenzamos a caminar bajo esa luz y bajo esa dirección del Eterno, entonces le damos el valor, la importancia, el peso, el reconocimiento, que son cosas que verdaderamente uno como ser humano, es como por ejemplo, tú haces un trabajo material, una construcción, cualquier cosa, X o Y, y tú lo hiciste, y tú qué estás esperando de aquella persona que realmente se lo estás, que haya una retribución, que haya un agradecimiento. Eso mismo, es el claro ejemplo de lo que el Señor está esperando a nosotros. Nosotros ya sabemos lo que el Señor hizo. Él lo único que está esperando es que nosotros le demos valor a eso. Exacto. ¿Cómo le damos valor? Siguiendo, haciendo las cosas como Él dice. Ahí entra la gracia en Gustavo. Y esa gracia lo hace rico, millonario. Y esa gracia lo lleva a lo que dijimos acá, a ser hijo de Dios y heredero de Dios. Amén. Una de las tantas riquezas de ahí. Y entonces muchos dirán, ¿y entonces qué posee Cristo? Sí. Como para yo decir que soy heredero, ¿qué posee Cristo? Colosenses, lo voy a leer yo, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 dice, Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Ya sabe que es heredero, se está dando cuenta que es heredero en la tierra, visibles e invisibles. O sea, las que usted está viendo acá son de Él, y las que usted no ve también son de Él. Entonces cuando usted acepta y es hijo y heredero, entonces usted hace parte de lo que ve y de lo que no ve. Usted está heredando lo que ve y lo que no ve, dice acá en Colosenses. Y sigue diciendo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ya sabe que es dueño. ha sido plastilina. Ha sido plastilina. ¿Sí ve? Entonces, cuando uno acepta la gracia de Cristo, usted se vuelve millonario. En todo esto, ¿qué más quiere? ¿Usted quiere más riqueza? No, ya se pasó. Claro. Si uno quiere más riqueza, que esto se pasó, es que la Biblia es clara cuando dice. Lo que pasa es que nosotros a veces, y es necesario, y eso es lo que el Señor nos lleva a desglosar las escrituras para entender cuán millonarios somos. Bastante. Para entender cuán ricos somos nosotros. Cuando usted se queja, cuando usted le reniega a Dios por algo, usted está siendo insensato. Es que la misma Biblia lo dice Pablo en una porción donde dice, o sea, no se compara los beneficios que Dios ha determinado para con nosotros, con lo que este mundo nos está ofreciendo. ¿Cómo puedo yo estar deprimido, a punto de suicidarme, volverme un egocéntrico, volverme una persona arrogante, cuando la Escritura me está diciendo esto? Cuando la Escritura me está diciendo que yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo paso a ser hijo de Dios. O sea, por gracia. Y esto no lo está diciendo un político, un hombre. No. O sea, esto viene del mismo Dios creador, como decía Pablo, creador de los cielos y de la tierra, de lo visible e invisible. ¿Cómo me puedo yo sentir deprimido si soy rico? Por eso, las riquezas de este mundo deprimen. Claro. Deprimen las riquezas de gente millonaria. En Medellín hay un barrio que se llama El Poblado, es el barrio más rico de Medellín, es de las zonas más ricas, y es donde es la parte donde la gente más deprimida vive. La riqueza, la riqueza monetaria no dan esa felicidad, pero estas dan gozo,
O sea, dan gozo, dan alegría. Aunque usted no tenga que comer, pero lo tiene a él, da alegría. Ah, Hay, claro. la hay. Porque el Señor le enseña a uno y le empieza a enseñar a uno cómo uno se tiene que gozar en él. Entonces, es imposible que cuando usted acepte la gracia de Cristo, cuando su vida esté llena de la gracia de Dios, de esa riqueza, usted sienta alguna de esas cosas de depresión, de angustia. Y más bien comenzamos nosotros a mantenernos y a vivir en el gozo. ¿Ves? Porque dice que gozaos en el gozo del Señor. Amén. Amén. ¿Qué nos regala la gracia? Otra de las riquezas. Ser ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Ser ciudadanos del cielo. Eso nos regala la gracia. Porque siempre hablamos que la ciudadanía está en el cielo, dicen muchos, y no creen. Sí. Filipenses 3:20, ¿qué dice Tavo? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Verdad o mentira? Sí, es que la Biblia no pelea con nadie. La Biblia no pelea con nadie. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Usted para qué pelea por otra ciudadanía, Pablo? ¿Usted para qué pelea por ser alguien más que acá y pisar a otro y sobresalir en el otro y yo soy más que no sé quién? Ninguno somos más que nadie. En Cristo todos somos iguales. El Señor ve con la misma cara al que tiene un montón de millones y al que no tiene. Al que está comiendo mucho y al que no está comiendo. El Señor ve con los mismos ojos a todos. Y eso es lo que está diciendo acá. Más nuestra ciudadanía está allá. Por esa ciudadanía es la que hay que pelear. Por la de aquí para aquí. Y de hecho el versículo antes, en el 19, al final de ese versículo dice, solo piensan en lo terrenal aquellos que no están en él. Aquellos que no están en él. Ese es el 19. El 19. ¿Cómo dice? Solo piensan en lo terrenal. Aquellos que no están en él. Cuando usted esté solo pensando en lo que esta tierra tiene, en lo que tiene que conseguir, en matarse todos los días como un esclavo por esto y esto y esto, no, hay que trabajar, claro, es que también hay que trabajar, pero es que una cosa es trabajar y otra cosa es estar ahí, empecinado, esclavo de lo que usted hace. No. ¿Por qué? Porque más nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá. Ese es el objetivo, dice el pastor Juan Carlos Arroyave. El objetivo es el cielo. Sí. No hay más. Aquí no hay otro objetivo. El paso por la tierra es eso, un paso. Sí. Porque lo otro, hay una diferencia entre paso y eternidad. Sí. La eternidad, Claro. para siempre. El paso es eso, un paso. ¿Qué es un paso? Es dar un pasito. Después tengo que dar otro. Claro. La eternidad es infinita, no tiene fin. Esa es la eternidad. Entonces por eso la ciudadanía está en el cielo. Amén. Pero si usted quiere seguir estando acá haciendo riqueza aquí, pues bienvenido a que lo haga. Pues eso es ya su problema. Somos glorificados. Otra de las riquezas. Y esta la vamos a leer no en Efesios, sino en Romanos 8:30, Tavo. Romanos 8:30 nos dice cómo somos glorificados. Ya ahorita lo habíamos hablado de él, pero vamos a leer Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, somos glorificados. Amén. ¿Somos glorificados en qué? En Él, En Cristo. en Cristo Jesús. Somos glorificados en su vida. Somos glorificados por todo lo que Él hizo por nosotros. O sea, el Señor Jesús siempre quiso que nosotros, o ha querido y va a seguir queriendo que nosotros estemos en eso. Eso es lo que el Señor siempre ha querido. Pero nosotros vivimos quizás en un mundo de extravagancias, en un mundo de vanagloria, en un mundo de riquezas efímeras, pero no de riquezas espirituales, de riquezas, la vida, de riquezas gratis. Claro. ¿Usted quiere ser rico? Reciba, gratis. Y usted ganará el baloto, el power, lo que llamen ahí. Eso es moneda, pero estas riquezas son para siempre. Amén. El dinero se acaba, tarde que temprano se acaba, pero estas riquezas duran para siempre, para la eternidad. Amén.
Nosotros vivimos en esa grande riqueza espiritual que este mundo no va a poder entender. El mundo no va a poder entender la riqueza en la que nosotros vivimos. Sí. El mundo no entiende eso. Claro. El mundo, el mundo entiende de riquezas lo que tiene número. El mundo entiende de riquezas lo que se puede contar. Pero el mundo no va a entender de las riquezas que nos dio el Señor. El mundo no va a entender de las riquezas espirituales. Sí. De eso no va a entender el mundo. Y estas riquezas son exageradas. Estas riquezas son sobreabundantes. Estas riquezas son de mucho valor. Pero esa riqueza solo la da la gracia de Dios. Son gratis. Sí. Cada quien verá si la recibe. Pero son gratis. Son gracias. Todo lo que tenemos hoy material es temporal. Todo lo que tenemos material es temporal. Para cuando ustedes estén pensando que no, es que yo soy rico, eso es temporal. No, que es que yo tengo esto y que es temporal. Todo es temporal. Las riquezas que usted ve acá es temporal. Porque eso es incierto. O sea, usted tiene hoy, mañana puede que no tenga. Y si no me cree, ¿cuánta gente tenía compañías cuando el COVID? Empresas, restaurantes. ¿Y qué pasó? Llegó un momento a otro. Sí. ¿A dónde quedaron las riquezas? ¿Cuál riqueza quedó? Claro. Quedó la riqueza. Si tenía Cristo en su corazón, esa era la riqueza. Las riquezas de la gracia son eternas, porque son para siempre. Amén. Las riquezas de la gracia que nos la regala el Señor Jesús son para siempre, no son por un ratito. Yo creo que después de todo esto, de ver todos estos tesoros que tenemos, todas estas riquezas que tenemos, yo creo que ni un hombre y una mujer no aceptaría una riqueza de esta. Tendría uno que ser muy cerrado para no aceptarla. Claro. O sea, si a uno le quieren dar todo eso, uno, ¿por qué no lo hace? Y porque hay algo, sabemos, estamos claros que las mismas escrituras nos lo dicen, que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no le resplandezca en él. Y una de las maneras insistentes que él está haciendo es eso. O sea, tratar de nublar que esa luz resplandezca en la humanidad. Tratar de entorpecer que esa gracia inmerecida, ese regalo sin valor alguno, sin pagar alguno, vamos a decirlo así, no lo podamos aceptar. ¿Ves? Porque no, eso no es para ti. No, eso es exclusivo para tal persona. Entonces eso es lo que nos va a mantener aislados, apartados, conformistas. Que hay muchos que creen que porque han pecado mucho, entonces no son dignos de recibir Sí, eso. Si es que el Señor, al que más peca más, quiere perdonar. claro. Y de hecho lo comprobamos también en un pasaje en la parábola donde el hijo pródigo. O sea, dos hijos ahí conviviendo con el padre, el primogénito y el menor. Pero aquel en una rebeldía de obviamente querer disfrutar lo que el mundo le ofrecía, le pidió la herencia a su papá. Y el papá, sin negarse y sin restringirle, sin amenazarlo, sin confrontarlo, se la entregó. Y él se fue, y que supuestamente a disfrutar de los bienes. ¿Y qué pasó? Cuando despilfarró todo, ¿dónde estuvieron sus amigos, Ninguno. sus conocidos? Ninguno. Terminó en la puerquiza allá comiendo algarrobas con los marranos. Y todo eso que lo produjo es una Recapacitó. muerte. Hasta que reconoció en su voluntad y en su conocimiento y dijo, wow, yo pasando esto cuando en mi papá ni los que están sirviendo a los animales comen de esta manera. ¿Y qué hace el Padre? Al ver que ya venía, entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Eso tipifica lo que hace Jesús con nosotros. Nosotros, por más rebeldes que nos quisimos estar en el mundo, el Padre siempre va a estar ahí. Con los brazos abiertos. Y entonces, así como la parábola lo recibe, Ujú. lo viste, le da un anillo y hace fiesta. Sí, el Señor. Amén. Hay Eso fiesta es en la los gracia cielos. inmerecida. Ese hijo pródigo lo merecía, no le merecía darle que le No, han dado mire que usted va... una usted- juguetera para ay, que Dios mío, aprendiera. usted tiene que irse para el tigrito y Usted bueno, le toca, mejor dicho, empezar allá. No, no. eso es una gracia inmerecida. Lo coloca en el lugar que le correspondía, donde estaba. Aun cuando él fue el que se El quiso ir. que lo hizo. Eso mismo hace Jesús. Ujú. Cuando usted llega
quebrado, jodido, Total. toteado, Ujú. arruinado, llevado de todo porque se dio duro, porque hizo Claro. las cosas mal, él lo que hace es cambio, ven y yo te cambio eso, Ujú. y yo te pongo otra cosa y pasa. Sí. Y ya, señor, venga, usted es hijo mío, venga a ver, venga, yo lo he visto, tranquilo, vamos a ver, vamos para adelante, no me preocupe, es pasado, allá se quedó, allá. Ujú. De aquí en adelante es la gracia. Sí. Eso que pasó allá, ya fue, ya, tranquilo, vamos a mirar para allá, de mi mano, Sí. junto conmigo, con las riquezas que yo tengo, porque usted es mi hijo, no le olvide, Sí, claro. usted es mi hijo, y si es mi hijo, es heredero. Yo. Entonces, como es heredero, camina conmigo y todo lo mío es suyo Claro. y la eternidad es para usted. Sí. Esa es la gracia. Esa es la riqueza de la gracia. Ujú. Riquezas que no vemos, pero que son las que valen. Siga buscando riquezas en este mundo y aquí se va a quedar. Se va a quedar. Polilla y el gusano la corrompe. La corrompe, se queda la riqueza y se queda usted porque no alcanza una Total. eternidad en Cristo. Por eso decía ahorita, nuestra ciudadanía está en el cielo. Allá es la ciudadanía. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Somos hijos de Dios y coherederos de todo lo que Él tiene. Coherederos. Mucho más allá, pues. Ya de ahí para allá, pues si usted pide más, que ya es ya muy ambicioso, pues. Si usted es coheredero, el que creó todo esto, Imagínate. y allá vamos a estar en la eternidad con Él, ¿qué usted qué más quiere? Guau. O sea, que se va a Hasta seguir que desgastando aquí. sobreabunde, pues, totalmente, para que no vaya. Es que menos mal que allá no va a haber queja. Nada, allá no hay nada. Ahí se dice la escritura, todo va a ser una cosa de loco. Sí. Pero mientras tanto, si usted quiere seguir desgastando aquí, háganlo en las riquezas de este mundo. Pero las riquezas que le acabamos de decir son las riquezas de la gracia. Una gracia inmerecida, una gracia dada en la muerte de Cristo en esa cruz del Calvario, en ese derramamiento de su sangre para lavarlo con sangre. A usted no lo lavaron con agua, a usted y a nosotros Claro. nos lavaron con sangre, con la sangre del Cordero inmolado de la cruz, que es Cristo Jesús. Amén. Con esa sangre nos lavaron y esa sangre nos dio entrada a la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Así que somos millonarios, multimillonarios en la gracia de Cristo Amén. Jesús. David, Qué bendición. vamos a orar para Claro que despedir sí. el programa y darle gracias al Señor por todo. Quizás algunos de los que nos están viendo no hayan recibido o no se sientan realmente seguros de esa millonada de millones que Dios nos tiene ya preparado. Que hacemos la invitación para que Sí. tengas la seguridad de que ahora vas a ser hijo, ya no vas a ser esclavo, vas a ser libre en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos el sacrificio de Jesús, que solamente Él lo hizo y que fue perfecto, para que nosotros, Señor, al reconocer a Cristo aquí en la tierra, convocando, invitándole que entre a nuestro corazón, ya seremos parte, Señor, de ese reino. Permítenos, Señor, que nuestros nombres estén inscritos y para siempre en el libro de la vida. Séllanos con el poder del Espíritu Santo, que es el sello, que es la garantía que tenemos, que cuando muramos, cuando partamos de esta tierra, estaremos allí cara a cara contigo, Señor. Ya no separados, sino allí juntos contigo, en Cristo Jesús. Gracias por tan bella riqueza que nos has regalado y ya de antemano has preparado en los cielos para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Dios los bendiga grande y eterna y poderosamente. Amén. Que la gracia, esta gracia que es cuando uno la recibe, cuando uno la vive, se da uno cuenta que es lo mejor. Por eso somos ricos, multimillonarios en gracia, multimillonarios en gracia. Y eso hace que nada en este mundo nos quite el gozo que Claro, nos dio. claro, así es. Nada. Entonces, esa es la invitación de esta semana que nos hace el Señor. Si el Señor no ha venido en esta semana, la semana entrante nos vemos con una nueva porción de la Escritura para aprender y para que nos edifique el Señor con todo lo que nos Amén, tiene. así sea. Cuídense mucho, el Señor los bendiga. Un abrazo. Bendiciones.